Historia de los negocios internacionales, la historia que nos une más allá del tiempo. Introducción. Por medio de este storyboard voy a compartir cómo la necesidad de tener mejores condiciones de vida generó la evolución de la economía. También se mostrarán los momentos que más han marcado la historia. De esta manera podremos comprender más a profundidad cómo han mejorado las estrategias, procesos y metodologías de las negociaciones internacionales. También cómo nos han beneficiado y muy importante cómo se dio inicio a esta integración económica. Objetivos específicos: analizar las causales que contribuyeron en el desarrollo o expansión de los negocios internacionales a través del tiempo, identificar los eventos más relevantes que llevaron a la evolución de los mercados, reconocer las principales etapas de los negocios internacionales desde la antigüedad hasta la era digital y explicar cómo la globalización ha transformado las estrategias comerciales y la expansión de los mercados internacionales. También vamos a conocer los entes reguladores internacionales. Negocios internacionales. La palabra negocios proviene de ashalina, que originalmente en la antigua Grecia significa o representa la función pública, una actividad resultante de negociar. Y en Roma, estas funciones responden a la denominación proveniente del latín negotium, que significa obtener una retribución a cambio de un trabajo. ¿Qué son los negocios internacionales? Los negocios internacionales tienen como objetivo construir alianzas entre los países para aumentar los flujos de comercio, de desarrollo de nuevas tecnologías. Estos abarcan todas las transacciones comerciales entre dos o más países. Esto busca generar la compra, venta y distribución de bienes y servicios independientemente de su lugar de origen, así como la transferencia de tecnología, capital y conocimientos, los cuales ayudan para el crecimiento económico de un país. Con el pasar de los años podemos evidenciar que el comercio a nivel global ha evolucionado, incursionando en nuevos mercados y generando alianzas estratégicas que les permiten generar un gran beneficio, no solo a nivel económico, sino a nivel cultural, el cual ayuda a progresar a grande escala a muchísimos países. El trueque y las rutas comerciales. Menos 500 después de Cristo. Ya que la humanidad pasó a ser de un estilo de vida nómada a un estilo de vida sedentario, se dio la formación de nuevas comunidades, las cuales se dedicaron principalmente a la ganadería y la agricultura. Dichas actividades les dejaban un excedente con el cual hacían intercambios para abastecerse de ropa y otros bienes. Este fue el primer tipo de negociación por necesidad mutua. Civilizaciones como la mesopotámica, egipcia y de la India establecieron redes comerciales que permitieron la interconexión económica y cultural primitiva entre continentes. Más allá de su poderío militar, también se basaba en la interdependencia comercial y monetaria entre los ciudadanos de Roma, sus filiales y en las relaciones con los extranjeros a lo largo de sus diferentes rutas. Son las rutas comerciales del Mediterráneo, del estrecho de Bósforo, los puertos de la India, la ciudad de Samarcanda, incluidas China y el norte de África. Las rutas construidas por el Imperio Romano fueron de vital importancia para que este suceso ocurriera, puesto que permitió aprovechar diferentes bienes encontrados desde el norte hasta el interior de África, llegando hasta el Sahara. Rutas comerciales antiguas. Estas se generan debido a la necesidad de otros productos. Inicialmente se realizaron transacciones a nivel local y se fueron extendiendo por todo el mundo. Estas sirvieron para el intercambio de metales, cerámica y textiles. Aunque la dinastía Han dio inicio a la ruta de la seda, la cual permitió la comercialización de seda, hierro, sal, cobre, especias y muchos otros productos a través de Asia y Europa. El Imperio Romano ya hacía parte de un poderoso sistema de comercio con leyes más establecidas que las de la dinastía Han. Expansión del comercio de la Edad Media. Durante la Edad Media, el comercio internacional dio un gran salto, ya que las rutas de la seda y de las especies conectaron a Asia con Europa, permitiendo el intercambio de productos y conocimientos. Rutas marítimas. Era de los descubrimientos, compañías comerciales. El siglo XV marcó el inicio de una nueva era en los negocios internacionales, con los viajes de exploración realizados por navegantes europeos como Cristóbal Colón y Vasco da Gama. Estos descubrimientos abrieron nuevas rutas comerciales hacia América, África y Asia, lo que permitió a las potencias europeas acceder a recursos y mercados previamente inexplorados. Ruta comercial de Turquía y el Mar Negro. Esta fue una de las rutas más convenientes para el fortalecimiento del Imperio Romano Oriental, también conocido como el Imperio Bizantino.
debido a que representa un punto de cruce entre Europa, Asia y África. Revolución industrial y expansión del comercio, siglos XVIII y XIX. La revolución industrial, que comenzó en Gran Bretaña a finales del siglo XVIII, marcó un punto de inflexión en la historia de la producción y el comercio. La introducción de la maquinaria innovadora y la optimización de los procesos de manufactura, también el desarrollo de nuevas fuentes de energía como la energía a vapor, permitieron aumentar la capacidad de producción y reducir los costos. La globalización. En el siglo XX, la globalización estuvo impulsada por avances tecnológicos en transporte y comunicación. También por políticas de libre comercio se crearon las instituciones como el Fondo Monetario Internacional, FMI, en 1944 y la Organización Mundial del Comercio, OMC, en 1995. Proporcionaron un marco regulatorio que facilitó el comercio internacional y promovió la estabilidad económica a nivel global. Bloques económicos de América. La Comunidad Andina de las Naciones, creada en 1960, y Mercado Común Centroamericano, creado en 1963. Bloques económicos de Europa. Creación 1958. Asociación Europea de Libre Comercio. Creación 1990. Y Bloques económicos de Asia, la Comunidad de Estados Independientes, creada el 8 de diciembre de 1991. Bloques económicos del África, Comunidad Económica de los Países de África Central, creada en 1963, y la Comunidad Económica de los Países del Oeste Africano, creada en 1965. Tipo de integración: zona de libre comercio. Foro de Cooperación Económica para Asia y el Pacífico, creada en 1989, y la creación de la Asociación de las Naciones del Sudeste Asiático fue en el año 1967. La era digital y nuevas dinámicas comerciales finales del siglo XX a la actualidad. Desde que empezó la implementación de la tecnología, se generó un gran avance para las empresas, ya que es mucho más fácil realizar todas sus transacciones. Pandemia de COVID-19, la diversificación de cadenas de suministro y los desafíos contemporáneos y futuros del comercio internacional. Con el 2020, con la pandemia, pudimos aprender la importancia de la improvisación y la comprensión de los matices del mercado global. Organización Mundial del Comercio. Se creó con el fin de supervisar las políticas nacionales relacionadas con el comercio internacional y buscar dar solución a las diferencias comerciales. La integración económica y la teoría de la gravedad. La integración económica está relacionada con la teoría de la gravedad de Isaac Newton. Para poder aplicarse, los países deben tomar la decisión de crear alianzas de acuerdo a la distancia en kilómetros que existe entre ellos. Esto sea debido a los costos del transporte, porque a mayor distancia el costo va a ser mayor. Según esa teoría, el intercambio de comercio entre dos países se determina dependiendo del PIB, que es el Producto Interno Bruto, que es el valor total de bienes y servicios producidos en una economía. Clases de acuerdos. Bilaterales son tratados entre dos países con bienes comunes en materia económica. Los multilaterales son de carácter obligatorio para los países miembros. La integración económica es un acuerdo arancelario firme de ratificación de tratados de dos o más países. Integración económica, acuerdo arancelario. Zona de libre comercio busca libre movilidad de la mercancía. La unión aduanera, su objetivo es eliminar aranceles y se establecieron el externo como común para los países firmantes. Mercado común, resultado de la unión aduanera más la zona de libre comercio. La Unión Económica Regional contempla la armonización de políticas económicas fiscales y moneda común, y la Unión Política coordina las políticas sociales y exteriores de los Estados miembros. ¿Qué son las políticas comerciales? Las políticas comerciales son decisiones que incluyen medidas e instrumentos de política interna de cada país. También se definen como un conjunto de instrumentos al alcance del Estado para mantener, alterar o modificar las relaciones comerciales. Ahora vamos a dar un breve recorrido por la historia de los negocios internacionales. Empezamos con el trueque, que se dio inicio al trueque en el año 10.000 a.C. Es un sistema de intercambio por medio del cual se cambiaban excedentes de los bienes, granos, ganado, cerámica, especias, entre otros.
Las rutas comerciales fueron utilizadas por civilizaciones como la mesopotámica, egipcia y la de la India. Establecieron redes comerciales que permitieron la interconexión económica y cultural primitiva entre continentes. El Imperio Romano implementaron rutas en el mar Mediterráneo, del estrecho de Bósforo a los puertos de la India y las ciudades de Maracanda, incluidas China y el norte de África. Esto fue en el siglo XXVII a.C. hasta el siglo 476 después de Cristo. Y en el siglo VII se inició la ruta de la seda. Este permitió la comercialización de seda, hierro, sal, cobre, especias y muchos otros productos a través de la Asia y Europa. En el siglo XV se realizaron descubrimientos geográficos. Los viajes de exploración realizados por navegantes europeos como Cristóbal Colón y Vasco da Gama abrieron nuevas rutas comerciales hacia América, África y Asia. En el siglo XVII, las compañías de comercio se fueron desarrollando y surgieron las primeras compañías comerciales multinacionales como la Compañía Británica de las Indias Orientales. En el siglo XIX se dio inicio al imperialismo y colonización. Iniciaron con las civilizaciones antiguas como los egipcios, fenicios y griegos. En 1944 y 1947, las instituciones financieras e internacionales se crearon tras la Segunda Guerra Mundial. En el año de 1995 se creó la Organización Mundial del Comercio para administrar el sistema mundial de normas comerciales. En el siglo XX, la globalización busca la integración de los mercados nacionales, reduciendo costos y permitiendo el acceso a nuevos mercados. En el siglo XXI, la era digital, se implementaron las... Conclusión. La historia de los negocios internacionales nos muestra que debido a la necesidad del ser humano por tener buena calidad de vida, se da inicio al intercambio o troque de productos, se realiza análisis para abarcar nuevas formas de comercio por medio de la ruta de la seda, el ferrocarril, los barcos, y ese gran avance nos lleva hasta una era tecnológica donde todos los países aún siguen estableciendo alianzas y convenios para seguir en constante progreso y seguir en constante evolución. También podemos evidenciar la importancia de los planes de contingencia que deben implementarse para no tener grandes